Carlos Montuto, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos. Después de que el fin de semana pasado pues nos coincidió con un festivo, nos salimos, nos estuvimos en directo bueno, pues estábamos todos, bueno, algunos estábamos de puente, otros no, ¿no? Mm. Así que aquí estamos de nuevo con la audiencia de Radio Clara. Pues vamos a darle, además hoy con un tema monográfico que promete, porque es el tema El tema el estrella, ¿no? tema estrella o de la polémica. Eh, Hombre, yo había pensado, espérate que lo presentes, yo había el tema. Yo había pensado hablar de otros temas de actualidad absoluta, que era de la decisión de la Corte de Justicia Británica de extraditar a Estados Unidos a Julian Assange, pero luego leí ayer una entrevista de Joan Cantarero, un compañero de aquí de Valencia que colabora habitualmente en el diario público, con uno de los abogados del bufete de Garzón que lleva la defensa de Assange, y mejor explicado que está ahí las razones por las cuales es una aberración la decisión de la justicia británica y de que esa extradición se cumpla, con los precedentes que tiene Estados Unidos de no respetar nunca las garantías diplomáticas que da a ningún país de la Unión Europea, pues que he dicho, oye, pues ya puestos, la gente que esté interesada, que se lea esa entrevista estupenda de John Cantarero, salió el día de ayer, a este abogado del despacho de Garzón, que lleva la defensa, abogado español, por cierto, que lleva la defensa de Julian Assange, y que se enteren bien de cuál es la situación de esa extradición. Así que he dicho, pues si me hablo de eso, que lo explica Joan mucho mejor que yo, pues vamos a hablar de lo que es el tema de conversación por excelencia durante estas Navidades. Y ahora sí ya, Manolo, ahí tienes el turno para presentar. Vamos a meternos en todos los charcos habidos y por haber, te vas a, pero te con vas- papeles, te ¿eh? vas a meter tú, Bueno, me voy a meter yo, me voy a meter yo. ¿eh? Y A después, mí no, ya sabes que a mí me encanta revangarme y meterme en todos los líos. porque después nos dicen, es que Radio Clara tal, Radio Clara cual, Radio Clara son Que todas, va, que sí, sí, Radio sí. Clara No es me dicen múltiple y eso, diversa. claro, eso que dicen, no, es que trabajan a mano, como si esto de obra, ¿no? A pie de, o sea, remando a favor de corriente, ¿no? Y remando a favor de corriente, pues anda que no me he metido en charcos yo, en donde, vamos a ver, me he llevado palos por todos los sitios, ¿no? O sea que, así que, bueno, pues esta será una más. Cuenta, Pasaporte cuenta, ¿de qué vamos a hablar? del pasaporte COVID, la vacunación de menores y el derecho al propio cuerpo, así lo titulas tú. Oh, Pues sí, es sí. un charco y gordo, porque hoy ya, Gordísimo. Es la en el día, conversación por excelencia de ahora en el día de mismo. ayer, ya se recibieron 150.000 unidades de vacunas para niños y niñas. Ya yo tengo familiares que ya han recibido la notificación de su colegio para decirles que empiezan ya a vacunarlas, que se necesita la autorización paterna y que allí tienen información y también autorización para sí o para no, pero que ya está, ya está. Que ya no es que vayan a vacunar a los niños, es decir, que van a empezar a vacunar a los niños ya, aquí en Así la es, comunidad. así es, así es. Y al Va. mismo tiempo, este fin de semana, como contaba en la tertulia de ayer del Jury Directo, el compañero Alex Corrons, Mm. que participa habitualmente en esa tertulia, pues hubo una manifestación en Valencia bastante numerosa de personas que se oponen a la aplicación o a la exigencia sistemática del pasaporte COVID, que se produjo además simultáneamente con otras en grandes capitales europeas, Madrid y Barcelona en particular en España, pero también, como digo, en otras capitales europeas. Y bueno, el debate vuelve a estar de manera enconadísima en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, Mm. respecto, porque estamos hablando además, en el caso de los menores de 5 a 12 años, de un colectivo especialmente sensible y especialmente necesitado de protección, donde pues parece razonable pensar que los padres extremen la cautela, los padres que tienen confiada la responsabilidad, no solo emocional, sino también legal de sus hijos, pues extremen la cautela a la hora de, por lo menos, pedir la información necesaria con la que contar a la hora de decidir si, en el supuesto aparente, y dicho aparente luego explicaré por qué, de que siga siendo un proceso de vacunación voluntaria y que no obligatoria, pues tomar la decisión que estimen más conveniente, ¿no? Mira, yo quería empezar, por eso lo del derecho al propio cuerpo, con una legendaria frase del no menos célebre filósofo Antonio Escotado, que decía, de mi piel para adentro mando yo.
Era una frase muy conocida del fallecido no hace tanto Antonio Escotado, que en realidad él utilizaba para referirse a la libertad individual en el sentido de que establecía un límite entre aquello que pertenecería propiamente al individuo y lo que pertenece al entorno del individuo, es decir, de la piel hacia afuera pertenece o puede tener relación con la naturaleza, con la sociedad, con nuestra interrelación con otras personas, pero de la piel para adentro es ahí justamente donde reside la libertad individual. Por tanto, la administración y la ingesta de sustancias de todas clases en el interior del cuerpo, en teoría, al ser de la piel para adentro, pertenecerían a la libertad de decisión de ese individuo. Él en realidad lo estaba aplicando al mundo de las drogas, Sí, que sabéis que era un experto, un para experto. referirse precisamente a la negación de la legitimidad del Estado para prohibir la administración voluntaria y con conocimiento de determinadas sustancias psicoactivas. Y esto pues, fue un argumentario muy aplaudido durante décadas por gran parte de la izquierda a la hora de preservar la libertad individual frente a la acción del Estado, en lo que se refiere particularmente al tratamiento del cuerpo, a la invasión del cuerpo de las personas. Sin embargo, históricamente se ha demostrado que este aserto de Escotado en muchísimas ocasiones, en muchísimas regiones del planeta, ha sido totalmente ignorado por los estados. Es decir, por poner muchos ejemplos. Por ejemplo, las esterilizaciones forzosas colectivas por motivos demográficos o de limpieza étnica. Esto se ha hecho en América Latina, sin ir más lejos en Perú, hasta hace en la época de Fujimori, que está, como quien dice, ahí a la vuelta de la esquina. Sí. La utilización de la psiquiatría como herramienta de castigo penal contra la disidencia y contra lo que antes se llamaba peligrosidad social, que se estuvo utilizando hasta la Segunda Guerra Mundial, incluso después en Estados Unidos y también en la Unión Soviética. Es otro ejemplo. Como estos podríamos poner una lista enorme. La violencia obstétrica, por ejemplo, son invasiones. Los registros y cacheos de cavidades corporales que puede en determinadas situaciones realizar la policía. Estos son intrusiones forzosas, es decir, no voluntarias, en el cuerpo de uno, de la piel para adentro. Y esto son razones justificadas permanentemente, de manera sistemática, por los estados que las han llevado a cabo, por sus leyes y por sus tribunales, aunque hayan servido de coartada esas leyes y esos tribunales para cometer verdaderas atrocidades, históricamente hablando, como las que he comentado de la, bueno, pues de la violencia obstétrica o de la esterilización forzosa, de grandes colectivos de mujeres por razones, por ejemplo, de limpieza étnica o de lucha contra la pobreza, es decir, de carácter demográfico, ¿no? Por tanto, la historia nos demuestra que ese aserto de que mi cuerpo es mío y solamente mío y nosotros parimos, nosotros decidimos, llevado al extremo de aplicación colectiva y conocida ese argumento de que de la piel para adentro mando yo, históricamente hablando, se ha demostrado que en muchísimas ocasiones el Estado ha intervenido con la legitimación que ese Estado ha decidido otorgarse a sí mismo o que le han convalidado internacionalmente para que lo hiciera, ha realizado intervenciones en los cuerpos de las personas, también de la piel para adentro, incluso contra su voluntad. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de las transfusiones de sangre ordenadas por un juez ante un paciente que es testigo de Jehová y cuyos familiares se oponen a que haya esa transfusión sanguínea, ¿no? Otro ejemplo de intromisión dentro del cuerpo. Así que tenemos muchos ejemplos de este tipo. Yo tengo que decir que como estos días estamos asistiendo a un enconamiento brutal otra vez de la polémica entre los talibanes a favor de las vacunas, que bueno, pues se dedican a sistemáticamente desacreditar a aquellos que se oponen a vacunarse o que están en contra del pasaporte COVID, metiéndolos todos en el bloque de la extrema derecha o metiéndolos todos en una, bueno, llamándoles magufos y desacreditándolos en el sentido que son unos indocumentados y que son unos egoístas y unos irresponsables.
pero también del otro lado, llamando, insultando a la gente que se vacuna, llamándoles ovejas, parece mentira, que sois dóciles, sois perros del sistema, le hacéis el juego al sistema, etcétera, etcétera. Yo, claro, solo soy una persona más, pero que he tenido recientemente la oportunidad de tener que hacer estudios de carácter jurídico por mi profesión sobre lo que hay detrás o no, en particular de cara a la vacunación infantil, de los argumentos que dan unos y otros, y entonces voy a tratar de darle un poco de proporcionalidad a los argumentos que unos y otros dan, en la medida en la que pueda servir para que la gente, bueno, lejos de esa polarización extrema que estamos asistiendo, pues comprenda que ni todo es blanco ni todo es negro, pero ni de un lado ni del otro. En ese sentido, quiero empezar diciendo que yo creo que confundimos un poco las cosas y no nos damos cuenta de que todos tienen un poco parte de razón. Y como mezclamos todo, por eso vivimos en la ceremonia de la confusión permanente. Es decir, es bastante comprensible, y yo era uno de ellos, y quiero que tú, Manolo, también. Los dos estamos vacunados, los dos tenemos pasaporte COVID. Bueno, no sé si tú lo has sacado, yo lo tengo de hace tiempo, lo necesitaba para viajar, pero no me lo saqué por eso, o sea, sino porque me había vacunado ya, y bueno, pues si puedo tenerlo, ¿por qué no? ¿No? Me había decidido vacunar voluntariamente. Yo creo que todos entendimos en su momento en España, más que en otros países, que había unas razones de política sanitaria, es decir, de política de Estado, de política común, de bienestar común, que hacían indicar que, hombre, la vacuna no me va a proteger de continuar los contagios, pero sí por lo menos es posible que, uno, reduzca la tasa de contagios, pero sobre todo reduzca la gravedad de los síntomas, ¿no? Y en ese sentido, y pensando un poco por uno mismo, oye, pues si me toca al final me tengo que infectar, pues no es lo mismo pasarlo en casa y que tener que estar intubado en una UCI, ¿verdad? Pues aunque solo sea desde el punto de vista egoísta, pues decides vacunarte. Y si además de eso ayuda a contener hasta donde pueda, porque la sintomatología con la que yo pueda contagiar a otro, pues va a ser también más débil, va a ser menor, pues hombre, parece que tenía sentido vacunarse. Hablo de la primera y la segunda dosis. Bueno, nos ponían el ejemplo de las personas mayores, 80 años, de las personas en residencias, de colectivos especialmente vulnerables, en donde, bueno, pues parece que se había conseguido detener esa barbaridad de letalidad que había con determinados colectivos, en particular con las personas mayores en residencias. Y bueno, yo creo que eso nos animó a la mayoría de la población civil española a vacunarse en primera y segunda dosis, aunque hubo un margen de personas que decidieron que no se vacunaban. Por las razones que fueran, porque son muy heterodoxas, muy heterogéneas, mejor dicho, y muy a veces se entrecruzan, ¿no? Bueno, y en principio el propio gobierno, es decir, esas mismas políticas, esas mismas razones de política sanitaria, lo que nos estaban trasladando era la idea de que se necesitaba obtener una inmunidad de grupo o de rebaño, un término bastante feo, Pero eres científico. Siempre que alguien lo dice eso de inmunidad de rebaño, bueno, no será suena todo lo bien. científico que tú quieras, ahora vamos a ir a eso. Porque Pero claro, es un término científico. los científicos, Pero se ha utilizado quiero siempre decir, en para... su terreno. Sí, 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 que sí, yo no lo discuto. Y es un término que para el debate estrictamente científico puede ser válido. No lo es cuando ya intervienen otros factores de carácter social, de carácter, es decir, otra serie de perjuicios que la aplicación de una política sanitaria pura y dura conllevan. Por ejemplo, todos sabemos que sí, podría ser muy recomendable desde el punto de vista epidemiológico, porque los epidemiólogos, por naturaleza, por definición, porque ese es su trabajo, contemplan todo desde una perspectiva globalista, donde la importancia, y esto es creo que bastante importante tenerlo en cuenta, y se habla poco de esto, donde la importancia del resultado de la aplicación de esa política general sobre el individuo es irrelevante. Es decir, cuando ellos consideran en una relación de riesgo-beneficio, y estas son las razones que se están imponiendo luego en la aplicación de las políticas de Estado, la razón de los epidemiólogos. Pero claro, la razón de los epidemiólogos, como luego vamos a ver, puede chocar frontalmente con tus razones individuales como padre, porque no está partiendo de los mismos supuestos ni de la misma perspectiva. O sea, yo entiendo perfectamente, y creo que cualquiera puede entender, que si uno trabaja en el Ministerio de Sanidad o en una Consejería de Sanidad, o es epidemiólogo, o incluso es virólogo, que es bastante distinto el planteamiento a un epidemiólogo,
Lo planteé en los términos que le exige su disciplina médica. Y si a mí en materia de control de epidemias lo que se me sugiere es el control o la restricción de movimientos de determinados grupos, la administración o sí de determinados tratamientos o paliativos o curativos o preventivos, etcétera, etcétera, a mí que luego haya una serie de efectos secundarios o efectos adversos, siempre y cuando no tenga un nivel estadístico que desde ese punto de vista en aplicación puramente matemática me diga que es desaconsejable, yo, por supuesto, voy a pedir cuanto más mejor. Es decir, si fuera por los epidemiólogos, nos saldremos de casa, literalmente hablando. ¿Por qué? Porque claro que mejor contención que todo el mundo en casita. Es decir, y ni una sola reunión y los bares cerrados indefinidamente hasta 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque es su razón de ser. ¿Es porque son malvados? ¿Nos quieren hacer la vida imposible? ¿Es una dictadura sanitaria? No. Es la consecuencia lógica de la naturaleza médica de su trabajo. Ahora bien, las razones de Estado no pueden atender solo a un sector de la opinión, por muy fundada que sea, porque lo es en su sector, Sí. el de control de epidemias, de acuerdo. Para eso se supone que tenemos una serie de órganos colegiados representativos de la soberanía nacional, que por supuesto han de tener en cuenta estos criterios, en este caso epidemiológicos, también virológicos, también también a los psicólogos, también a los sociólogos, etcétera, etcétera, porque esto tiene unas consecuencias con un alcance mucho mayor que lo que es stricto sensu, el que la gente no se me muera. Tiene unas consecuencias, y no hablo de las económicas, hablo de que también hablo de trastornos psicológicos, hablo de otras cosas que también se han producido como consecuencia de una aplicación estricta. No considero que España sea uno de los países más estrictos en Europa. Lo de Italia fue mucho más coercitivo, con una persecución policial literal en la época de los confinamientos y de las restricciones, con unas multas muy bestias y además que se cumplían a rajatabla, Y cosa ahora que en también, España no ha sucedido. y Es ahora decir, también que con por el tanto, pasaporte. Ahora también con el claro, pasaporte. y ahora con el pasaporte. Es decir, que cuando se dice, hombre, dictadura sanitaria, no, vamos a poner las cosas, por eso hablaba de poner un poco de proporcionalidad. Hombre, dictadura sanitaria como tal, no. Que se abren puertas peligrosas, sin ninguna duda, ya no lo vamos a comprobar. Sí. Es verdad también que decía, hombre, vamos a ver, desde ese punto de vista de los epidemiólogos, pues bueno, toda la razón del mundo. Claro, la mejor solución es vacunar, se decía antes, inmunidad de rebaño, 70%. Luego, no, que con la inmunidad de rebaño no, mira, es que la variante Delta, ahora ya no vamos al 90%. No, pero es que el 90% ya lo tenemos. No, pero es que el 90% tampoco vale. Tiene que ser el 100%. Y si pudiera ser el 110%, mejor todavía. Vale, estoy caricaturizando si queréis el argumento. Vale. Pero no deja de ser real lo que estoy diciendo. Pasamos del 70 al 90 y con el 90 tampoco es suficiente, porque hay una campaña, y esto es absolutamente cierto y real, y es en donde entroncan medidas restrictivas que, bueno, pueden ser discutibles, ahora las veremos, contra las que mucha gente protesta, que no termina de encontrarse muy bien la justificación estrictamente médica o de contención de pandemia que tiene, sino más bien son tratamientos, digamos, ejemplarizantes para la población disconforme, para obligarles indirectamente a hacer una vacunación que no se quiere obligar a hacer en España, porque en otros lugares sí, ya lo sabemos, en Austria, en Alemania se lo están pensando muy mucho, en Francia se lo están pensando muy mucho. Es decir, esa apertura de la caja de Pandora, de la caja de los truenos, que es la excusa sanitaria, aun siendo cierta, esto lo hemos hablado muchas veces, para darle rienda suelta a la tentación autoritaria que recorre hoy día toda Europa. Primero, no está muy claro que se sostenga desde el punto de vista científico como tal. Es decir, tenemos un problema con la tercera dosis de la vacuna, y ahora digo por qué. Hombre, pareciera que lo razonable, salvo que tengamos que estar vacunándonos cada 3 meses indefinidamente, mientras sigan apareciendo variantes que pueden aparecer, pues como con la gripe o peor, pues parecería razonable haber esperado unas semanas a iniciar la vacunación de la tercera dosis, a que se supiera qué grado de protección dispensa frente a Omicron o no, como última variante detectada, porque si la variante Omicron resulta que no tiene
las vacunas que nos vamos a poner ahora en la tercera dosis no tienen una barrera de protección suficientemente alta, pues nos va a tocar ponernos no una dosis de refuerzo, sino una específica para combatir Omicron y luego veremos cuántas más. Esa la están Ese es, preparando para dentro de 2 meses, la específica claro. para Omicron. Es decir, vamos a ser el grueso de la población mundial que tenemos el privilegio y la suerte, que esa es otra, de acceder a vacunación pautada. Vamos a vivir en constante circulación durante no sé cuántos meses o años más de permanente circulación de vacunaciones. Claro, ahí es donde entra el quid de la cuestión y que ha hecho rechinar muchos dientes cuando ha afectado ya a los menores, a colectivos especialmente vulnerables, como en este caso son los menores de edad. Bueno, mira, yo quiero enseñaros algunos documentos, que son documentos científicos de distintas organizaciones tan reconocidas como la Agencia Española del Medicamento o la Agencia Europea del Medicamento. No, pues no estoy hablando de que lo hizo mi primo, que resulta que es médico de asistencia primaria. Bueno, los de asistencia primaria Que lanzo, son muy respetables, han hecho un doctorado igual que los demás o de la y Asociación Española de Pediatría. O sea, aquí te estoy hablando de que cuando manejamos documentación hay que manejarla con un cierto rigor. vale, vale, Hay vale, que vale. manejarla con un cierto rigor. Bueno, uh, de esa documentación que voy a mostrar ahora, y para la gente que nos está oyendo en la radio y no nos ve por el Eso es lo que vídeo quería del avisar yo. Facebook, leeremos unos parrafitos para que sepan a qué nos referimos. Bueno, pues vamos a empezar a ver enseguida, en cuanto lo localice, que de entrada el segmento de menores de edad de 5 a 12 años es un segmento de un riesgo en cuanto a contagio prácticamente cero. Es decir, no hay, si se contagian ellos, si contagian a los demás, pero el nivel de gravedad del paso de la enfermedad por ellos, en definitiva, de hospitalizaciones, UCIs, muertes, etcétera, etcétera, es tan absolutamente irrelevante como se pretenden por los organismos oficiales españoles y los medios de comunicación, que son irrelevantes los riesgos de enfermedad grave en la administración, que ya se ha venido observando para los chavales entre 12 y 19 años, de miocarditis y periocarditis. Estos son dos inflamaciones de los músculos cardíacos, del corazón, que son muy graves. El pericardio y el miocardio, pero Eso es. todas han sido leves. Todas han sido leves, pero estamos hablando de, en cualquier caso, afecciones de órganos vitales que, bueno, han sido leves. Veremos luego eso si deja o no deja secuelas. Han sido leves, pero de hecho han provocado una reacción. Entre el bloque o grupo de vacunación, han provocado una reacción, ahora veréis a qué me refiero, han provocado una reacción entre los propios vacunadores, es decir, entre los laboratorios Pfizer, que es donde más se ha dado, y los de Moderna también, y es decir, las vacunas ARN mensajero, porque se ha dado ahí. En cambio en AstraZeneca se han dado los famosos trombos, que al final sí que se ha demostrado que guardaban una relación, aunque se necesitaba que concurrieran otra serie de circunstancias, pero sí que guardaban una relación con la administración de AstraZeneca. Han provocado una reacción, y la reacción que han provocado es que se ha decidido que, bueno, que a los menores entre 5 y 12 años no se les va a poner la dosis entera que se les ponía, que se les puso a los menores entre 12 y 16, porque era en ese grupo de edad donde mayormente se estaba observando la aparición de estos síntomas de miocarditis y periocarditis, porque bueno, bueno, algo vamos a hacer. No sabemos muy bien qué, porque luego la vacunación no la vamos a suspender, y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar media dosis. Entonces, si le damos menos, pues la reacción será menos. Un tercio de la que ponen a los adultos. Un tercio, sí, bueno, y la mitad de la que han puesto a los de 12 o 19, en realidad. No estoy tan seguro que Es haya. por ahí, por ahí. Que a los de 12 y Es 19 no decir, hayan puesto. una reducción de la intensidad del fármaco. Vale. Lo cual, quiero decir, no ha habido tiempo real de estudios que verdaderamente tengan una base de campo, es decir, que se hayan realizado sobre el número suficiente de personas vacunadas como para determinar con claridad
que esa idea de, bueno, pues para evitar el riesgo de la miocarditis, que parece que tira mucho para atrás a muchos padres, y yo entiendo que con razones legítimas, es decir, oiga, mire usted, si es que yo entiendo las razones, yo ahora me pongo en plan padre, yo no tengo hijos en esa edad, pero si los tuviera, yo entendería perfectamente que un padre diga, pues mire usted, es que yo entiendo sus razones de política común y de política sanitaria común, de que lo bueno es que nos vacunemos todos, pero vamos a ver, y si yo tengo la mala suerte de que sea mi hijo a que él tenga el efecto adverso, que no son solo los descritos, porque los que se describen oficialmente son solo por estadística, que esto es un tema muy delicado del que hay que hablar, de esa estadística que refleja y cómo lo refleja, de los llamados efectos adversos, y resulta que le toca a mi hijo, ¿quién se va a hacer cargo Nadie. de la responsabilidad de que le toque a mi hijo? Y Yo, este es yo un como asunto. padre, porque he firmado. Yo como padre, porque he Claro, firmado. claro, exactamente, exactamente. Y este es el quid de la cuestión. Y por eso yo quiero, Manolo, si me permites ahora sí, compartir algunas cositas, a ver si encuentro lo que tengo que encontrar. Vamos a ver, para que esto me deje irme a donde me tengo que ir, que no sé dónde es. Bueno, a ver, porque este Mientras lo aparatejo. buscas, aclaramos que la dosis que se ha puesto a los mayores de 11 años ha sido la misma que la de los adultos. No se la ha rebajado nada. La que se ha rebajado es ahora un tercio la de los niños. Bueno, creo que ya por aquí lo voy a encontrar en breve. Sí, Vamos a ver, Carlos Mancia, empecemos por el principio. Es necesario, según la Ley de Defensa del Paciente, que cuando uno tiene un tratamiento médico esté prescrito por un médico y, por otra parte, exista un consentimiento informado. Yo quiero enseñaros cuál es el modelo de consentimiento informado que está llevando a cabo. A ver si mi ordenador quiere mostrarlo. A ver sí, que se abra. ha Se ha dicho puesto que a pensar, se ha puesto a pensar. claro, El modelito de ya, ya viene, ya viene, ya viene. Mira, ya viene. esto que estamos viendo en pantalla, creo que se ve, Aún ¿no? no, aún no. No, ¿cómo que no? Dice que A ver si. Carlos Ah, que se ha puesto en pausa. Espera, espera, espera. ha empezado la función de compartir las La función pantallas. de compartir está en pausa, ¿por qué? No sé. No Uy. sé. Dejar de compartición, no sé, uso compartido. Reanudar función de compartir. A ver. Bueno, ¿qué ha pasado? A ver, espérate. Ahora se veía y la has quitado. Vale, la tiene. ¿Ahora Eh, ya está? usted ¿Se está ve? viendo la pantalla, no se ve nada aún, pero es una pantalla Ay, azul. a ver, Vemos una espera. pantalla azul Vamos a ver, sin debe ser contenido. es esta, Ahora ¿no? sí, ahora Es sí. esta, a ver si la consigo llevar a donde la tengo que llevar, porque está molestando. Y aquí no es donde queremos ir. A ver, espérate. Nos está haciendo propaganda de Zoom. Es lo que está. No, bueno, ya, ya, lo siento, porque estas cosas en directo pues tienen lo que tienen. A ver, ¿dónde quería yo ir? Vamos a ver, pues no sé si me va a dejar. A ver, espérate, porque si no va a ser una faena. A ver, pues esto se supone que debería poder minimizar y eso es un rollo para la gente que nos está escuchando, que dirá, bueno, estos viven hasta aquí 2 horas. Esto no se ve, ¿verdad? Lo que yo estoy viendo aquí no lo No ves. se lee. No se No lee, se Carlos. lee, no se lee, pues es una pena, porque, a ver, si lo podemos hacer de otra forma, reanudar función de compartir, Vale, la gente que está oyendo la radio, que sepa que esto esto no, se retransmite. esto no, a Ahora ver, estamos sí, viendo tus porque ahora, emails, ¿eh? ya, 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 ya los he quitado rápidamente, a ver si me deja volver, a ver si me deja volver, a ver si me deja volver, a ver, sí, ¿no? Ahora se ve, Ahora no, se no se debe ve. a ti, se estás compartiendo Se ha ahora. detenido la función, bueno, pues nada, parece Vale, que tenemos dificultades para compartir y es una faena, hombre. A ver si es esta, a ver ahora sí. Yo creo que sí, ¿no? vas a tener que echarte un día de Ahora sí, ¿no? café. Ahora se ve ya. ¿O qué? Sí, sí. Autorización Ahora para sí, la ¿no? Por vacunación fin, frente a ¿no? la COVID-19 de personas menores de 16 Vale, años. De eso 16 es, años. eso es. Sí, 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 pero Años. es el único que hay. Está desde el 4 del 8 de 2021 y es el único que hay o por lo menos que yo haya encontrado, en la página web de la Generalitat Valenciana, que no sé si se ve aquí a Vale. la izquierda del cuadro. Bueno, vamos a ver, he dicho antes, en la ley del paciente, bueno, pues exige que haya consentimiento informado y que haya una cuestión clave como una prescripción médica. A ver, el Estado, toda la campaña de vacunación que se hace con adultos ha pasado olímpicamente de la prescripción médica. Y esto no deja de tener su importancia porque incluso en casos como este que estamos viendo, estoy moviendo la pantalla, en este modelo de autorización de vacunación para menores de 16 años que ha elaborado la Generalitat Valenciana,
se ha tratado de incorporar, bueno, mínimamente lo que serían los condicionantes de un consentimiento informado como Dios manda, donde en definitiva tú quede claro que tienes presente cuáles son los riesgos y los beneficios que puedes recibir de la vacunación. Bueno, lo que nos dice la Generalitat Valenciana en este documento, para quien no lo puede leer, es que la autorización de las vacunas implica que los beneficios de su administración superan ampliamente los riesgos conocidos, pero que como todos los medicamentos, las vacunas pueden causar efectos secundarios. Y dice que son leves o moderados, tienen una duración aproximadamente de 2 o 3 días, y dice, muy raramente se han descrito miocarditis o periocarditis asociadas a la vacunación. ¿Dice perio Hombre, o peri? Pericarditis. Muy raramente se han descrito miocarditis o pericarditis asociadas a la vacunación. Hombre, muy raramente no. Han reducido la dosis precisamente porque ese raramente era lo suficientemente significativo para tratar de disminuir riesgos. Por lo tanto, hay una asunción de que efectivamente existe un riesgo que se minimiza permanentemente, porque uno de los grandes problemas es la falta de transparencia con los efectos adversos. Esto es todo lo que como consentimiento informado nos cuenta la Generalitat Valenciana. Pues se dice, bueno, que en definitiva, vamos, que no te pasa nada, que no hay ningún riesgo y que es buenísimo de la muerte que te vacunes. Ya digo, ni siquiera tiene formato de consentimiento informado, está metido dentro de la autorización de vacunación para el COVID-19. Si lo comparamos esto, a ver si lo sé hacer, si lo comparamos esto con el modelo de consentimiento informado de otras comunidades autónomas, porque esto va por comunidades autónomas, no sé si lo ves, Manolo, ¿se ve? Sí, ve. Vale, esto es de la comunidad, sí, voy. Esto es de la comunidad de la Junta de Castilla y León, y esto es un consentimiento informado por representación para la vacunación, claro, porque es a la vez de los padres, para la vacunación de menores de entre 12 años cumplidos y menos de 16 frente a la COVID-19. Observa la diferencia de lo que he enseñado antes, que son 2 parrafitos metidos ahí, acoplados de cualquier manera, de manera muy, muy resumida, en la autorización que se firma en Valencia, a el consentimiento informado que, fíjate, todas las ventajas e inconvenientes separados, además, según el tipo de reacciones adversas más frecuentes, con porcentajes incluidos, para que tú tomes una decisión de vida, y separado además las vacunas de Comirnaty, que son las de Pfizer-BioNTech, o la vacuna Spikevax, que es la que conocemos como Moderna. Fíjate la diferencia, para que la gente que no lo está viendo, pues aquí se cuenta que las reacciones adversas más frecuentes de Comirnaty, que es la de Pfizer, en adolescentes entre 12 y 15 años fueron el dolor en lugar de la inyección, con más de un 90%, cansancio y cefalia más de un 70%, mialgia y escalofríos más de un 40%, artralgia y fiebre más de un 20%. Curiosamente aquí tampoco se menciona nada de la miocarditis y pericarditis. Luego iremos a documentos oficiales de la Asociación Española del Medicamento, o la Agencia Española del Medicamento, y veremos que no son tan irrelevantes los datos incluso en España de esos efectos adversos. En cuanto a Moderna, pues se cuentan muchísimos más, aparte de todos los anteriores. Pues habla de náuseas y vómitos más del 20%, inflamación y enrojecimiento en lugar de la inyección, reacciones cutáneas tardías, es decir, esto ya empieza a parecerse más a un consentimiento informado de los que debería un padre tener para conocer los pros y los contras de vacunar a su hijo. Y esto, a su vez, tampoco cumple con los requisitos estándar que deberían llevarse a cabo y que recomienda, lo estáis viendo en pantalla, la Asociación Española de Pediatría, que es lo que se llama un cribado prevacunal, en donde efectivamente debe ser rellenado y entregado antes de la vacunación una encuesta que ayudará, dice, a su enfermera / pediatra a decidir sobre la oportunidad de la vacunación prevista para hoy. Si tiene dudas antes de contestar, pregunta a su enfermera. Y en este cuestionario se preguntan cosas tan de cajón como si es alérgico a algún medicamento, si ha tenido antes una reacción importante a alguna vacuna, si ha recibido alguna vacuna en el mes anterior, si tiene alguna enfermedad crónica, si ha tenido convulsiones, algún problema cerebral o algún síndrome, leucemia, cáncer, si ha recibido corticoides o medicamentos que disminuyan la inmunidad o radioterapia en los 3 últimos meses, si ha recibido inyecciones de transfusiones de sangre,
si convive con personas con cáncer, es decir, toda una serie de, en fin, de lo que parecería razonable en particular, donde hay que extremar más las cautelas a la hora de administrar una medicación que, por mucho que se diga que es irrelevante, sigue teniendo unos efectos adversos que, hombre, por lo menos han de tenerse en cuenta y ha de informarse y han de ser conocidos adecuadamente. Bueno, pues todo esto que acabamos de ver no se realiza, que yo sepa, en ninguna parte de España, en ninguna comunidad autónoma. Bueno, pero este documento que nos estás enseñando es el de la Junta de Castilla y León, ¿no? No, lo que te acabo de enseñar hace un momento, te lo vuelvo a abrir, que lo había cerrado. Este documento, te lo acabo de enseñar, espera que lo muevo de aquí, es de la Asociación Española de Pediatría. Ah, vale, Son los pediatras que lo están diciendo. Perdona, tienes razón. Y del Comité Asesor de Vacunas. Vale, que eso lo debías de poner tu Hombre, argumento esto debía es entregarse. que la hoja de consentimiento que se van a rellenar los padres, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, debía de decir todo eso. Vamos a ver, os he enseñado primero Sí. la autorización, que ni siquiera tiene formato de consentimiento informado, donde no hay ningún detalle ni de los efectos adversos que se producen. Hace un listadito chiquitito y no me dice siquiera, yo como padre creo que tengo derecho de saber, oye, ¿qué efectos secundarios va a tener mi hijo si es que va a tener alguno? Porque, a ver, han pinchado a adultos y sí ha tenido un enrojecimiento, el uno que no podía mover el brazo cuando le pincharon Moderna, y no es lo mismo un adulto con un niño de 5 años o de 6 o de 10 que puede tener a su vez las contraindicaciones previas que sea que tenga. En el de Castilla y León por lo menos hemos visto que ponía porcentajes. Sí. Ayer que además separaba un medicamento, una vacuna de la otra. La de Valencia absolutamente nada. Y mucho menos este cribado prevacunal que os acabo de enseñar, que está elaborado por caray, es que no está elaborado por 4 locos, es que es la Asociación Española de Pediatría, que es la asociación oficial de pediatras. Correcto. Sobre eso de decirte que normalmente se pregunta a un niño o niña ante cualquier vacunación de cualquier otro tipo, perdóname. cuando acudo a una consulta en el tiempo que yo he estado de profesional. Sí, pero no a estas, pero no a estas. Que pero en este caso no sé, pero me imagino. En el caso de la COVID, no está por eso. Yo podría haber tenido alergias. ¿A ti, cuando te fueron a vacunar, te preguntaron algo? A mí sí. A mí no me preguntaron nada. A mí sí. No me hicieron firmar nada. No me dieron ningún papel. Me pincharon y punto. Están poniendo dosis de refuerzo, ya no digo en vacunódromos, que hay que ver las voluntarias que ponen las vacunas en vacunódromos. Están poniéndolas hasta en centros comerciales. Que sí, que es decir, estoy de acuerdo contigo. Hay un problema que no tiene que ver tanto con la idoneidad de la vacunación general de la población y que tiene mucho más que ver con la forma en la que se está llevando a cabo a toda prisa la vacunación. Una forma por la cual ni adultos ni niños están siendo debidamente informados de los riesgos. Y eso sí, en mi opinión, aunque puedan no compartir con ellos el resto de sus opiniones en materia del pasaporte COVID o de si antivacunas o no, tal, pero eso da argumentos y legitima como mínimo las dudas de algunos padres a vacunar a sus hijos. La falta de la debida y transparente información. Oye, yo quiero saber en qué casos se ha dado la miocarditis y la pericarditis, que son, por mucho que se me diga que han sido leves, habrán sido leves en según quién. Que hay otra. El tema de los efectos adversos cuantificados como irrelevantes por los epidemiólogos, por ejemplo, tiene mucho que ver también con el proceso de nula transparencia y de nula información a la hora de saber cómo tienes que comunicar tú un efecto adverso. Yo tuve un herpes zóster vinculado directamente con la administración de la segunda dosis de AstraZeneca. Yo no tenía ni idea de dónde tenía que trasladar ese efecto adverso. ¿A quién se lo tengo que decir? ¿Con qué formulario se lo tengo que decir? ¿A qué médico? Al que tiene. A mi médico. Pero si tú eras de pediatra. Ni siquiera los pediatras en la Seguridad Social te mandan a dentro de 10 meses para que te dé el médico de cabecera que el pediatra te lo diagnostique. Para que te vean, no. Es decir, la manera de comunicar un efecto adverso de una vacuna Manolo, lo sabes tú, que te dedicas, que has estado en la sanidad toda la vida. Es llamar por teléfono no lo sabía. Y decir, oiga, que me ha pasado esto. Yo no lo sabía. La mayoría de la gente no sabe dónde tiene que comunicar
un efecto adverso o considera que el proceso de comunicación del efecto adverso es tan complicado No. que ni lo hace. Entonces, Será complicado burocráticamente después para el médico, el administrativo del centro de salud, que no lo es, porque hay formularios ad hoc que es rellenar casillas básicamente y poner unas cuantas cosas que saben hacer de bueno, rutina. yo Pero te para el digo que que lo declara, está chupado. la mayoría de la gente que ha sufrido efectos adversos, yo no conozco a nadie que haya sufrido efectos adversos. Sí conozco gente que los ha sufrido y muy diferentes a los listados oficialmente por las agencias del medicamento y por las agencias estatales. Y yo no conozco a ninguno que me haya dicho, sí, lo comuniqué, sí, he tenido que ir, he tenido que hacer, he hecho esto, he hecho lo otro. No conozco a nadie ni que supiera que eso, cómo se tenía que hacer y qué es lo que había que hacer. Y aquí viene el enlace final de esta parte. Y si quieres, Vale. luego ponemos música, que debemos llevar ya muchos minutos. Llevamos, nos quedarían 10 minutos Claro, por eso de palabra. quiero cerrar este punto aquí y ponemos un poco de música, porque ha sido un poco espeso. Vamos a ver. Y aquí viene el punto final que remata la jugada. Según la jurisprudencia española, ¿Quitas el papel el de Estado... compartir o lo dejas? Sí, lo quito que luego compartiremos otras cosas. Vale. Dejar de compartir, ya está. Esto ya está quitado. Vale. Según la jurisprudencia española, los tribunales españoles, efectivamente el Estado responde patrimonialmente de la mala praxis profesional Sí. de Mala aquellos, praxis profesional. de aquellos facultativos que, adscritos a la seguridad social o en el ejercicio de sus funciones Sí. para la seguridad social o sus servicios transferidos según competencias a las autonomías, hayan dado como resultado pues unas lesiones o un fallecimiento. Hasta ahí, todo normal, en la doctrina es siempre, oiga, pues que me fui a operar del pie y me operaron de la nariz. Y pues miren, me han dejado la nariz del revés, ¿no? Por poner a hacer un chiste, ¿no? Todo el mundo entiende, ¿no? Vale. Que cuando ha habido una mala praxis médica, pues ha de responder el médico y si era para la seguridad social, responde pues a la comunidad autónoma en el caso de que estuvieran las transferencias transferidas o el Estado, las competencias transferidas o el Estado. Vale. ¿Qué sucede con los efectos adversos de la COVID? Pues que como no hay una prescripción médica de ningún facultativo, tú te la pones porque quieres, porque te dicen que es voluntaria, pues entonces, como no hay una receta médica, a diferencia de todo el resto de calendario vacunal, porque en el calendario vacunal, cuando te dicen tiene usted que vacunarse de la viruela, hay una receta médica de un facultativo que asume la responsabilidad de que te vacunes con una vacuna de la viruela. No hay un facultativo detrás. Al no haber prescripción médica unido a un consentimiento informado como mínimo defectuoso, vamos a ser amables, nos encontramos con que, en teoría, la responsabilidad no es de nadie. Es cierto que esto, que ya ha sido preguntado por algunos periodistas, incluso de televisión, a algunos especialistas, o sea que esto no es una cosa que se me ha ocurrido a mí, que soy muy mal pensado, es decir, esto es algo que evidentemente la gente lo está pensando. Si le pasa algo a mi hijo, ¿quién responde? ¿Yo, que me tengo que comer el marrón encima? Bueno, y entonces contestaban, no, eso en los contratos que firma el Estado de suministro de los viales, ya se establece por los laboratorios que la responsabilidad de lo que pueda pasar con sus vacunas no es de los laboratorios, es del Estado. Pero si el Estado no responde, porque está haciendo una campaña vacunal voluntaria, jurídicamente hablando, en teoría no responde. Otra cosa es que luego los tribunales hagan un apaño. Entonces, claro, este punto añadido a los anteriores de un consentimiento informado como mínimo defectuoso o poco completo, unido a la falta de prescripción médica por un facultativo que se haga responsable de las consecuencias de administrar ese medicamento, deja en una situación como mínimo dudosa a aquellas personas que en nombre de otros, como ocurre con los padres en nombre de los hijos menores de edad, como ocurre con los tutores de personas discapacitadas, como ocurre con personas muy mayores en residencias que no están para tomar decisiones ya porque también están incapacitadas y tienen que tomar a los hijos, deja en una situación muy delicada y muy indefensa a la población española.
Y esto creo que es un argumento que se tiene que tener en cuenta para comprender, y aquí vamos a hacer un punto y aparte, y ahora haremos la propina con el tema del pasaporte y otras medidas complementarias de esta campaña de vacúnese usted o sí, porque si no, apáñese, aténgase a las consecuencias. Esto nos tiene que hacer entender que, hombre, hay razones poderosas para que haya una vacunación generalizada de la población, pero ojo, estamos ya en un 90%, pedir un 100% es, desde el punto de vista incluso técnico, prácticamente pedir un imposible. Y en segundo lugar, también hay razones como mínimo suficientemente respetables para aquellos que decidan no vacunarse y sobre todo que decidan no vacunar asumiendo ellos la responsabilidad en nombre de terceras personas, aquellos que dependen de sí, ¿no? Es decir, a los menores, a los abuelos, que no pueden valerse por sí mismos y no pueden tomar la decisión por sí misma. Con lo cual, hombre, vamos a poner un poco las cosas en su sitio y vamos a dejar de insultarnos tanto, vamos a empezar a tener un poco más de empatía por los unos y por los otros y no establecer esto en categorías de buenos y malos, que es en lo que nos hemos convertido actualmente, dividiendo a la población y además insuflado esa especie de odio hacia el otro constantemente por muchos medios de comunicación que hacen sensacionalismo constante y también por especialistas, tanto epidemiólogos como virólogos principalmente, que obvian el plano individual y del derecho de las personas también a tomar sus propias decisiones en aras de un supuesto bienestar colectivo que sin duda es su mejor intención, pero que no puede ser la única razón y menos cuando se ejecuta de una manera tan defectuosa como acabamos de comprobar que se está ejecutando en España, ¿no? Sí. Ahí lo quiero dejar y vamos a poner un poco de música y no relatamos en 5 no lo vamos a minutos. hacer, no lo vamos a hacer ¿No? porque nos quedan 5 minutos como mucho y si la ponemos no acabas el Vale, programa. Así que va todo vale, seguido. pues Hoy ha sido como ha sido, no volverá a claro. suceder, pero creo que valía Bueno, la pena. a cambio hemos puesto pantallitas, por lo menos para la gente de la radio, ¿no? Para la gente de la radio Pobrecita mía, habrá lo siento, alucinado. Pues oyentas no y veo, oyentes. no, esta radio no va bien, que no veo lo que me están Exactamente, ¿qué diciendo. dicen? ¿De qué hablan estos? ¿No? No, bueno, pero a ver, pues yo quiero ir rematando un poco la historia y la quiero rematar en el sentido de que, por tanto, si hemos llegado a la conclusión de que hay que tener un poco más de empatía y un poco más de respeto por las opiniones de quienes no piensan como nosotros, pero no en los términos en los que se utiliza en los debates. Oye, pues, no, ¿y por qué tengo yo que respetar a un homófobo, a un nazi tal? No me pongas en el mismo plano porque hemos visto que hay razones legítimas como mínimo para dudar o como mínimo para decir, yo mismo, o sea, que he defendido la vacunación públicamente aquí en Radio Grana muchas veces contigo, la necesidad de la vacunación colectiva. Sin embargo, por ejemplo, yo con la tercera dosis me lo estoy pensando. Y me lo estoy pensando porque a mí me gustaría que cuando me llegue, que no me han llamado, pero cuando me llamen, si es que me llaman o tengo que ir yo, no sé muy Tendrás bien que al final. Claro, que tendré que ir yo, bueno, pues ya decidiré yo cuando me vacuno si ese es el plan, porque me gustaría que me confirmaran qué grado de protección me va a dar contra Omicron, que es la última conocida. Yo no sé si te van a dar, si me van a dar o no me lo van a dar, si voy a tener que esperar al mes de enero. Bueno, pues hombre, yo estoy todavía en el margen ese de protección de los 3 meses casi. A mí me la pusieron a última hora en septiembre, la última. O sea que, es decir, que estoy ahí todavía medio protegido, pero ves, son decisiones que tomo yo. Son decisiones que tomo yo, no decisiones que me imponen. No decisiones que me imponen en el sentido de, no, mire usted, es que si para el mes de marzo no tiene usted la tercera pauta, la tercera dosis, su pasaporte COVID le va a caducar y por tanto, aunque usted fue muy, muy buena ovejita, por utilizar sarcásticamente los términos que se utilizan en estos debates tan encendidos en las redes sobre vacunas y antivacunas, aunque usted fue muy buena ovejita en la primera parte del proceso de vacunación, luego ha sido mal chico, ha sido desobediente, no se vacuna de la tercera y por tanto, ¿sabe qué? A partir de ahora es un proscrito, un chico malo que no va a poder entrar en una biblioteca, no va a poder entrar en aquí, no va a poder entrar allá, o como contaba Alex Corrons, que no sé si es verdad o no, de esta señora al que le prohibieron la entrada en un hospital de Xàtiva porque no tenía pasaporte COVID, que si fue así, evidentemente fue una interpretación abusiva de algún personal sanitario que no se enteró de qué iba. En los hospitales sí que se pide pasaporte COVID a los acompañantes
de las personas ingresadas. Pero en los centros de salud, que fue lo que dijo, creo que Alex Ah, no, Corral, creo que dijo hospital, creo que dijo si, hospital. si dijo hospital, se lo impidieron con razón. Si dijo centro de salud, se lo impidieron sin razón. Porque a los centros de Claro, salud va la claro, gente claro. precisamente a pedir Claro, ficha es que esto para es la lo que va a tercera pasar. dosis. Es Es que decir, esto es lo que, es que esto es lo que va a pasar. Que mm, va a haber una aplicación abusiva constante de en cuanto tú estableces, sí, sí, va a haber una aplicación abusiva, porque no que, vamos a ver, si ya ocurre cuando tratas con la administración para cualquier cosa, y no me refiero al pasaporte COVID, sino para cualquier cosa que hay. Por ejemplo, con la ley de protección de datos, te meten la ley de protección de datos en la cara, aunque sean tus propios datos, y seas tú el legítimamente interesado. No, no, no le puedo decir eso por protección de datos. ¿Cómo? Pues son mis datos, ¿cómo no me lo va a poder decir? No, no, que no se lo puedo decir, tienes que venir aquí. Bueno, pues ya hemos visto que hay aplicaciones abusivas de prácticas restrictivas, aunque sean legítimas y estén autorizadas legalmente, pues con el pasaporte COVID evidentemente también lo va a haber. Entonces, claro, esto plantea algo que a mí también me preocupa desde hace tiempo, es decir, que es, aquí no ha llegado a España aún, pero puede entenderse de una manera proporcional, que es lo que hemos intentado hacer durante todo el programa de hoy, que, hombre, pues a determinados colectivos que por razón de su actividad efectivamente hay que guardar especial cautela en que los contagios no se produzcan, sanitarios, yo lo entiendo perfectamente en el tema de vuelos, vuelos aéreos, claro, en aviones, ¿no? En tanto tripulaciones como en el pasaje de un avión, etcétera, etcétera, incluso de un tren, lo puedo comprender, es decir, espacios reducidos donde vas a pasar varias horas, además cerrados, puedes entender que se extremen determinadas precauciones y que por tanto haya colectivos a los que efectivamente se les pueda pedir el pasaporte COVID para trabajar como una condición sine qua non. Uno puede entrar, qué sé yo, a ser policía si mide menos de 1,70 m. Pues eso es una condición objetiva. Es decir, bueno, usted, pues si no mide menos de 1,60 m, qué puñetas, qué fastidio, ¿no? Pero tendrá que dedicarse a otra cosa. A policía no se puede presentar porque hay unos requisitos, o no puedes trabajar en, qué sé yo, si no sabes un determinado idioma, ¿no? Son requisitos objetivos. Yo entiendo que desde ese punto de vista es razonable pedirlo, pero una restricción de tipo genérico, en donde además hay una criminalización constante de aquellos que no lo tengan, como sospechosos prácticamente de delito, de cometer delito por irresponsabilidad con el resto de la población, que aquí nos gusta mucho el orden y mando y nos gusta mucho acusar, y acordémonos de los vigilantes de balcón durante el confinamiento, etcétera, etcétera, y de escalera, que se aplique con carácter genérico, cuando además las propias autoridades sanitarias han reconocido que su nivel de reducción de contagios, pues seguramente no alcance el 1%, está entre el 1 y el 1,5%, pues, porque claro, ¿de qué me vale a mí un pasaporte COVID si no va acompañado de un antígeno para evitar, por ejemplo, una entrada, o no va acompañado del cumplimiento del uso de mascarillas? Mira, me explicaban en hostelería el otro día, este fin de semana pasado, que pues la mayoría de las salas de fiestas están a cabo ya, están no solamente cancelando las comidas de empresa, las cenas de empresa sí. de Navidad, sino que están cancelando todas las fiestas y actividades de Nochevieja, porque dicen, nosotros no nos podemos convertir en responsables de hacer que la gente tenga la mascarilla puesta cuando la debería tener. ¿Cómo nos enfrentamos a decirles al público que tienen que tener la mascarilla puesta? Y no estoy hablo de salas de fiesta también, en sitios incluso de menos de 50 personas. Sí, me obligas a pedir el pasaporte COVID, pero luego está dentro todo Cristo sin mascarilla todo el tiempo. Si el pasaporte COVID, la petición de pasaporte COVID no va acompañada de otras medidas, como es efectivamente un control eficaz del uso de la mascarilla dentro de los locales, Y la e ventilación, incluso y la ventilación, pero la hay sitios donde distancia. no puede haber esa ventilación, la distancia en los lugares donde ya se está bailando es imposible. Es decir, que o las pruebas como mínimo de antígenos, eso que no asegura del todo, unido al Nada. pasaporte COVID. Es decir, el pasaporte COVID por sí solo
es una medida que, aparte de lo que se ha dicho, todo el mundo sabe, de la falsa seguridad, etcétera, etcétera, es una medida clarísimamente ineficaz para prevenir la enfermedad, clarísimamente ineficaz. O sea, creo que en esto estaremos de acuerdo todos. Pero, sin embargo, sí se convierte, y en esto yo sí estoy de acuerdo con los que protestan, en un factor discriminatorio que permite abusos injustificados y que, incluso sabiéndolo, está llevando a que el sector de la hostelería esté cogiendo vacaciones y cerrando locales de aquí a que pasen las fiestas, porque saben que no tienen ninguna posibilidad de controlar efectivamente y no se exponen a la policía y encima les multen. Oiga, ¿y qué quiere que yo haga? ¿Que le pongo 4 tíos de seguridad como armarios para que saquen a la fuerza, a bofetadas, al público que no se quiere una vez dentro poner la mascarilla porque dice, oiga, yo tengo mi pasaporte COVID, yo no tengo por qué ponérmela? Pues sí que se la tiene que poner. Pues yo no me la pongo. Pues anda, sácame tú si tienes narices por la fuerza del local. Claro, vamos a ver, esto del pasaporte COVID, en los términos en los que se está exigiendo, que es la corriente dominante en la opinión pública, porque es la corriente dominante que se impone en el discurso de los medios de comunicación generalistas, y es una corriente dominante que parte de esa idea de que hay que vacunar al 100%, como si eso nos fuera a salvar de todo, cuando luego nos aparecen Omicron cada 2 por 3, si no es Delta Omicron mañana será otra, porque esa es la realidad de esta pandemia. Nos está claramente diciendo que, bueno, pues que la moraleja final que yo trataba de llevar a cabo hoy debería considerarse con mayor claridad por unos y por otros, que es: vamos a respetar un poquito más al que no piensa como nosotros, pero no como una frase vacía, sino como consecuencia de que unos y otros tienen razones legítimas y válidas para mantener su posición. Y bueno, pues no sé, en lo poquito que podamos ayudar, eso es lo que hemos intentado hacer en el día de hoy. Pues bien ha estado, y sin música y todo seguido. Y ha estado interesante. La gente, algunos habrán alucinado un poco cuando no veían el papel por el altavoz, pero todo se andará, Bueno, ¿eh? es lo que pasa cuando Ahora con el se transmite a 5G, la vez. con el 5G lo verán. No se preocupen. Con el microchip de señor Gates, ¿no? Con el Vale. microchip que pone la... Bueno, bromas aparte, a ver, pues de ridiculizaciones de los adversarios en materia sanitaria, estamos un poco hartos, ¿no? Vamos a pensar un poco con sentido común. Y yo qué sé, yo entiendo perfectamente a los padres que digan, no, yo a mis hijos ahora no los quiero vacunar, me quiero esperar a un poco más, a que se vea un poco más de avance en la vacunación, que se vea un poco más resultados, verdaderamente esos efectos adversos, que haya más información sobre qué porcentaje representan, que tenga yo toda la información, y con la información, pues ya, si me tengo que tirar al río, me tiro, pero que tenga una información debida, porque si no, hombre, eso es un consentimiento informado, pero viciado. Es decir, lo que hace la Generalitat Valenciana, metiendo ahí de cajón 2 parrafitos para hacer que hace un consentimiento informado, que lo acabo de enseñar en el modelo oficial de la autorización que tienen que firmar los padres, es un mal chiste, hombre, es un mal chiste. Vamos a ver. Señora consellera de Sanidad, eso no debería ser así. Hay otras comunidades que lo hacen un poquito mejor y que acabamos de poner una, ¿eh? Sí. Claro. Y además es, según usted, de los malos. Bueno, vamos a dejarlo ahí, si no lo liamos. Sí, Eh, bueno, nada. Tú te has puesto ya la tercera dosis, vas a ir corriendo ahí yo al no, centro comercial ese que tanto te gusta que te vacunen. yo no confieso a través de los medios de comunicación si estoy vacunado, si no. Tú has dicho que sí. No sé por qué lo sabes. No sé si... Tú que no te llamarás Abascal de segundo apellido, Manolo Gallego Abascal. No, Que tampoco dices si se ha vacunado, ¿no? no lo pienso decir. No es cosa... Yo sí, yo lo he dicho. Yo tengo serias dudas para la tercera dosis. No sé cuándo me voy a vacunar de la tercera dosis, si depende de mí. Quiero tener más información sobre la protección sobre Omicron y luego tomar una decisión, ¿no? Pero yo las 2 primeras sí entendía que era necesario ponérselas y me las puse. Bueno, tuve efectos adversos, no lo comuniqué, no sabía cómo. Pues ya te Y vale, bastante ¿no? tenía yo con mis efectos adversos, que no veas qué tostón, de herpes zóster, ¿no? Que tuve, ¿no? Y otros han tenido otros efectos Duele, adversos mucho peores, o sea que yo. O sea si que era un zóster de verdad, duele duele, pues ya, hombre. Bueno, a ver, yo el diagnóstico yo no me hice un autodiagnóstico, me lo diagnosticó una dermatóloga profesional, o sea, Bien, colegiada, no fue cualquiera. bien, lo tenemos que dejar porque nos salimos, ¿vale? Pues sí. Vale. Oye, nada, felices fiestas a todas y a todos. Los que os podéis comer turrones, ya sé que en cenas de empresa no,
No seáis malos. No te enrolles que nos salimos. Que hasta la semana que viene. Vale, salud. Salud. Bueno, de la radio me quedan 15 segundos para presentar el programa. Madre mía. 15 segundos. Bueno, te lo pues voy a nada, decir. si te pasas 2 minutos, no sé si Juan luego nos matará porque entre a las 2 y 2. No nos mata, nos hostia de mono. Bueno, matará a Manolo Tocha. Es el que matará. Como siempre, ¿no? Bien, Carlos, te voy a Oye, dejar. nada, que lo vamos a dejar aquí, sí. Sí, ¿Vale? te voy a dejar. Espero que las imágenes que al final sí que creo que hemos conseguido poner me llaman por teléfono. Mucho tiempo en silencio. Esto, pues espero que como te decía, que espero que se vean bien y que la gente tome nota de que yo quería contar, en fin, tenía muchos más papeles de la agencia de medicamentos, pero como es un rollo esto de compartir pantalla mientras estamos hablando para la radio, porque en Porque, directo, claro, es que en estamos... imagen, si la gente pierde un poco de tiempo, entiende lo que estamos haciendo y no pasa nada. Pero para la radio puede ser un poco pesado Sí. hacerles perder tanto tiempo. Pero en fin, Bien. así ha quedado, es lo que hay. Nunca Vale. mejor dicho. Hasta Hasta la semana que viene. Vale, Carlos, un abrazo. Dios.